damos gracias por este día. Te pedimos que tu Ruaj, tu Espíritu de Dios, descienda aquí con poder, que tú tomes control de esta prédica y que sea de bendición para las naciones. Te damos gracias por tu salvación, por tu amor incondicional y por tus promesas que nunca fallarán. En nombre de Yeshua. Amén. Bien, siempre que me presento me dicen, bueno, ¿y cómo te convertiste? La típica pregunta. El judío no se convierte jamás. El judío se completa. Es muy importante el lenguaje, porque si eres del pueblo escogido de Dios, pues ¿por qué quisieras irte al no escogido? ¿Verdad? Sería ilógico. Entonces, te voy a contar muy rápido mi completación. Yo nací en México, soy judío chilango. Okay, soy la versión kosher de los tacos o la versión picante de la matzebol, como tú quieras. Y obviamente crecí aquí, fui a la escuela israelita en México, aquí en Vista Hermosa, y fui presidente de la Organización Sionista de México muchos años, socio fundador de la Comunidad Judía de Cancún y consultor del Centro Deportivo Israelita, lugares de los cuales hoy ya no me dejan entrar, de hecho. Es correcto. Bueno, sí y no, pero ya no pertenecer. Entonces, en mi viaje, andaba en el mundo mundial como la mayoría de ustedes, hoy van a entender específicamente qué significa esto. Y en el mundo ecuménico, buscando todo, hasta que un día alguien me compartió, de hecho, la misma iglesia donde el pastor Martuchelli estuvo un tiempo, Casa sobre la Roca, y me invitaron a un encuentro. Yo me dedico a la capacitación, somos quiroprácticos, somos dueños de Dolor Fin, que de hecho ahí va el comercial, está aquí abajito. Y también me dedico a la capacitación, entonces dije, vamos a tomar cualquier curso, no me importa de qué. Como estaba en el mundo mundial, daba igual si era cristiano, brujería, santería, daba igual. El chiste era yo creer y empezar a recibir palabra. Y bueno, me invitan a un encuentro cristiano y cuando llega el Espíritu de Dios yo me caigo y empiezo a hablar lenguas. Dejas de darte un contexto. Mi hermano fue corrido de mi casa por haberse casado con una católica, como sucede mucho en el judaísmo. Lo corrieron de la casa, rompieron el Nuevo Testamento enfrente del hijo. Este es un libro maldito, no puede estar aquí, y lo corrieron de la casa. Muchos años después, yo empiezo a hablar lenguas y yo me paro y digo, ¿qué es lo que acaba de suceder? A lo mejor para ustedes esto era totalmente normal, pero para un judío el Nuevo Testamento estaba prohibido y mucho menos entender lo que son las lenguas. Y literalmente empiezo a llorar y a reírme al mismo tiempo. Y entonces le pregunto a una persona que ustedes conocen, a Ronnie Servino, que hoy de hecho es muy buen amigo, acabo de predicar en su iglesia hace 2 semanas, y me dice, tranquilo, te llegó el Espíritu. Y obviamente la objeción judía fue, pues el Espíritu de Dios solo le llega a reyes y profetas, no le puede llegar al pueblo. Y dice, no, en el Nuevo Testamento ya le llega a todo el mundo. Y entonces fui como el mago, Simón, bueno, pues ¿cuánto cuesta esto? Está bueno. Entonces se siente bien aquí, entonces había tenido circuncidado en mi corazón, pero aquí no se sentía bien. Y entonces le dije, Jesús no puede ser el Mesías, algo con lo cual nos han vacunado como judíos desde chiquitititos. En este libro, el primer capítulo, no sé, ¿quién ya leyó este libro? Ok, está allá afuera, de hecho es uno de los bestsellers de tu librería, Dios gracias. Ahí traemos bastantes y con gusto se los firmamos hoy. Y lo voy a mencionar muchas veces hoy, no tanto para vender el libro, inclusive vale 200 pesos, pero hoy lo puedes conseguir en 100 pesos. Para que veas que no es negocio, simplemente porque creemos que es de gran bendición. El primer capítulo es sobre el perdón, porque la iglesia ha perseguido al pueblo judío durante 2000 años por haber matado a Jesús. Esa es la realidad. Los judíos en Semana Santa se escondían porque cuando iban a las procesiones de Semana Santa después iban a matar a los judíos. Todos los que estamos judíos, aquí está Joseph Hafif, Sergio Friedman, Lior Itzhaki, que son de mi congregación, los 3 judíos de padre o madre o padre y madre, dependiendo. Y todos tenemos seres judíos que han sido perseguidos y matados por seres cristianos, ya sea católicos o cristianos. Entonces yo le digo, no puede ser Jesús el Mesías, porque a mí me han vacunado desde chiquito, no puede ser. Y me dijo, claro que sí, típica respuesta cristiana. Dijo, cumplió 365 profecías, ¿no? No sé cuáles son las 365, pero yo creo que él se las sabía así. Y le dije, ¿cuáles son? Me dijo, búscalas. Y en efecto, fui a dormir, yo estaba ya muy intranquilo. Y físicamente, normalmente me duermo a las 11:30 de la noche, a la 1:30 de la mañana sentí un jalón físico.
así, despiértate. Yo pensé que mi esposa me estaba jalando y no, ella estaba súper dormida. Entonces me fui a la computadora y me le pasó exactamente lo mismo que al pastor Masducelli. Le digo, ¿cuáles son las profecías de Jesús? Y empiezo a ver una tras otra, tras otra, tras otra. Y empecé a llorar. Y dije, ¿por qué nunca lo sé? Y aquí no me van a dejar engañar mis amigos judíos. Cuando tú vas los sábados, la Torá se lee los lunes, jueves y sábados en la sinagoga. Hoy por hoy así, en la parte moderna. Se debería leer todos los días, pero hoy se lee lunes, jueves y sábados. Y hay algo que se llama la parashá de la semana, que es la lectura de la semana. Y la haftará, que son las profecías, profetas, salmos, etc. Bueno, todas, escúchame, todas las profecías de Jesús se las saltan. Escúchame, todas. Tú puedes agarrar un calendario, busca parashá de la semana y vas a ver que jamás se lee Isaías 53, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Miqueas 5:2, Salmo 22, Salmo 72, Daniel 9:26. Y si no te la sabes, aquí están en la R. ¿Okay? Y digo, claro, lo tienen súper escondido. Claro que Dios nos cegó los ojos y nos tapó los oídos. ¿Para qué? Para que negáramos al Mesías, para que ustedes fueran salvos. O sea, Dios no nada más sacrificó a su Hijo, sacrificó a su pueblo. Sacrificó a su pueblo elegido para la salvación de los gentiles. Entonces imagínate cuánto te ama. Y pues, para hacerte la historia corta, empiezo a congregarme ahí en Casa sobre la Roca, pero es una iglesia cristiana. Yo no me sentía cómodo. Cada vez que cantaban Jesús, yo bajaba la mano. Si decía Dios, no había problema, pero si decía Jesús, bajaba la mano. Me acuerdo que un día viene, no me acuerdo quién, a predicar, no sé si Alex Orozco o no me acuerdo quién, y le digo, porfa, no menciones a Jesús, porque viene mi papá. Hoy mi papá, pues más o menos creyente, mi mamá sin duda es salva. Y bueno, al final de cuentas, me dice Ramiro, en paz descanse, me dice, entonces eres judío mesiánico. Y yo, no puedes ser judío mesiánico, porque si eres judío no puedes creer en Jesús. Algo que nos han dicho todo el tiempo. Inclusive si yo quiero irme a vivir a Israel como judío de padre y madre, no puedo entrar porque creo en Jesús. O sea, puedo entrar como turista, pero no a vivir, porque automáticamente para ellos yo ya me cambié de religión. Ahora, en ese contexto me voy a estudiar a Denver Seminary, tengo una maestría en judaísmo mesiánico y abrimos Bet Shalom en 2013 y está aquí en tu casa y posiblemente seremos vecinos muy pronto aquí en este centro comercial también, si Dios quiere. Y nos dedicamos a llevar a las iglesias la importancia de entender el cristianismo en la base hebrea, porque ¿cuántos de ustedes vienen de un contexto católico? Levanten su mano. Ok, casi todos. La mayoría de ustedes vienen con un cordón umbilical conectado a Roma, no a Israel. Y yo en ninguna parte de la Biblia dice Roma o Vaticano. Dice Israel más de 3000 veces. Entonces hoy vas a entender que tu raíz está en Israel, no está en Roma. Las fiestas que se van a celebrar, cuando habla de trompetas, habla de esta trompeta. No habla de la trompeta charra de Monterrey, ¿verdad? O de Guadalajara. ¿Sí? Y no se va a celebrar ni el 12 de diciembre, ni el 24 de diciembre, ni el 1 de enero. Se van a celebrar las fiestas de Dios, las fiestas del Señor. Todo eso lo vas a ir entendiendo y si Dios quiere haremos un taller de cómo compartirle al judío. Y creo que es muy importante. Ahora, ¿por qué nos dedicamos a dar conferencias a iglesias cristianas? ¿Quién cree que es importante compartirle al judío? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, la respuesta correcta la dio la pastora que ya leyó mi libro por eso. Y dice, claro, para la segunda venida. Si tú crees que Yeshua va a regresar, Yeshua solo va a regresar cuando el judío empiece a creer. Mateo 23:39 dice muy claro, ¿no? Judá, Judá. Está hablando a los judíos, porque ustedes son Israel, nosotros somos Judá. Ahorita vas a entender por qué eres Israel. Dice, Judá, Judá, ¿cuántas veces te he tratado de juntar como las gallinas juntan sus polluelos y no me has dejado y has matado a tus profetas? Y no regresaré hasta que tú, Judá, digas, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito eres el que viene en el nombre del Señor. Entonces, si quieres que regrese, lo bueno es que estoy en Interlomas y no en esa.
Estamos en los territorios ocupados. El 95% de ustedes tienen amigos judíos. Yo le había dicho a mi esposa, urge que por favor las iglesias en Poniente crezcan. Yo sabía del pastor Martuchelli hace años. Sabía que estaba en Santa Fe, nosotros hacíamos pesaje en Santa Fe. Dios no nos puso en el camino por X o mangas. Y un día así, afuera mi consultorio aquí abajo, le digo, ¿tú eres Humberto Martuchelli? Sí, yo soy Moisés Resnick. Dice, wow, tú eres Moisés, tú eres Humberto. Wow. Era el del libro, el de ese. Y bueno, y salió una amistad espectacular. Y yo siempre había pedido que por favor predicáramos en Interlomas, en Polanco, en Tecamachalco, en Santa Fe, que son donde el 90% de la comunidad judía vive. Entonces, yo les pido que hoy tu vida sea transformada. Está padrísimo ir a Oaxaca, de verdad, gracias por ir a Oaxaca. Pero la plenitud de los gentiles ya llegó. Ahora hay que regresarles el favor a los judíos, que por ellos ustedes son salvos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Yo le pido a Dios que Dios tenga revelación en ti. Y si me paso un poquito, perdón, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esta conferencia que vas a ver es uno de los capítulos en el libro. De hecho, es uno de los subcapítulos en el capítulo de gracias, que es Israel. Entonces, y bueno, hoy nos dedicamos a hablar en las iglesias para que le puedan compartir al judío, para que oren por Israel y para que no se dejen engañar por los medios, ¿no? En tu Biblia nunca dice Palestina, lo más cercano es Filisteos. Es lo más cercano. Pero habla más de 3,000 veces de Israel. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Y quién ya fue a Israel? Levanten su mano. Espectacular. ¿Quién quiere Israel? Levante su mano. Perfecto, hoy nos vamos a subir un avión. Y vamos a subirnos un avión, pero no imaginario, sino realmente que vamos a entender por qué tú eres Israel. ¿Por qué es importante? Primero, ¿por qué es importante Israel? La palabra fue entregada a ellos. Hoy vas a ver algo espectacular sobre la palabra. Y la verdad lo han conservado bastante bien. Al ratito vamos a hablar un poquito de los rollos del Mar Muerto. Las fiestas, las citas y las profecías vienen ahí. Las citas, insisto, ¿cuáles son las 7 fiestas de Israel? ¿Alguien se las sabe? Ok. Cuando llegues a la vida eterna, al cielo, son las que vas a celebrar. Y si no te sabes los tiempos, vas a llegar tarde a la fiesta. Es muy mala idea. Y no vas a decir, es que había mucho tráfico en Jesús del Monte. No. ¿Ok? Entonces, perdón, dice salivación, pero dice la salvación. La salvación viene de Dios, Juan 8, estás injertado al árbol de Abraham. Y los 144,000 que son post arrebatos son de ellos. Entonces es importantísimo. Si queremos juntar 144,000, tenemos que empezar a compartir el evangelio en Israel y sin duda en Interlomas. Y Yeshua regresará al monte Sión, no a Jesús del monte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Creo que... No sé si me pueden ayudar porque creo que se atoró aquí. Es que está un poquito lejos. Si me ayudas, Majo. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar de 2 capítulos muy importantes. El plan de Dios fue claro, había muchos planes para los gentiles desde el principio. ¿Okay? Ustedes ya no son gentiles, ¿estamos de acuerdo? Ya no eres gentil, eres Israel. Estás injertado al árbol de Abraham. Nosotros los judíos seguimos siendo Judá, somos las 2 casas, ¿verdad? Ahora, hay algunos versículos muy importantes para entender cómo empezó el plan de Dios. A partir del año 722 se destruye las tribus del norte, dispersan, se asimilan con Asiria y llegan las 10 tribus del norte a cualquier lado del mundo. Sin duda México, muchísimo en África y Asia. 586, primera destrucción de templo. Ok, primera destrucción del primer templo. 586 se van a Babilonia, muchos no regresan. Ok, Esdras, Nehemías están en tus libros muy bien. Y después en el año 70, destrucción del segundo templo. Y en el año 132 había muchos judíos mesiánicos, judíos creyentes en Jesús. Se conocían Aderech, se conocían como el camino, no se conocían como judíos mesiánicos. Y de ahí se van dispersando y llegan a todos lados del mundo, incluyendo a Interlomas.
La realidad es que llega muchísima gente a México y hemos oído de los sefaradim y todo. Pero déjame decirte una cosa, el evangelio o la palabra se le quita a los judíos en el año 70, de hecho 170, ¿para qué? Para pasárselos al mundo gentil, para que conozcan de Dios. Y luego es regresada. ¿Cuándo es regresada? En dos épocas muy importantes, 1948 y 1967. 1948 el nacimiento de Israel y 1967 se junta Jerusalén. Pero si tú crees que esto está inventado, si tienes tu Biblia está padrísimo, si no, no te preocupes, pero vamos a ver Lucas 21, 24. Perdón, vamos a ver vamos a ver Lucas 21, 24 y vamos a ver Romanos 11, 25 y Mateo 23 que ya vimos. Romanos 11 dice, Romanos 11, 25, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no sean presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Ahora sí, gracias. La totalidad de los gentiles. Wow. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. Romanos 11. ¿Quieres entender Israel? Romanos 9, 10 y 11. Y en Lucas 21, 24 dice, y regresará el fin de los tiempos hasta que Jerusalén sea ocupada por los gentiles. En 1967, ahorita lo vamos a ver al final de la conferencia, Jerusalén se une y es por primera vez desde el año 70 una ciudad unida. Por eso la embajada de México debe estar en Jerusalén, no en Tel Aviv. ¿Tú crees que es importante que nuestro país haga un llamado a decir la capital es Jerusalén? Está escrito, la palabra Jerusalén es Ir, ciudad, Shalom, la ciudad de paz. Ahí es donde va a regresar el Mesías. Pues que esté nuestra embajada ahí por lo menos, ¿estás de acuerdo? Claro. Bien, pues vamos a subirnos a un avión, El Al. ¿Por qué se llama El Al? ¿Qué significa El? Dios. ¿Y qué significa Al? Aerolínea, no te preocupes. Esta es la aerolínea de Dios. O sea, imagínate, todo tiene que ver con Dios, hasta el avión. Y entonces vamos a llegar a Israel, pero antes de que existiera Israel, en el año 132 fueron dispersos todo el pueblo de Israel a todas las ciudades del mundo. Pero hay más de 88 veces, escúchame, 88 promesas en tu Biblia donde dice que iba a traer a los dispersos de las naciones y los iba a escoger con sus manos y los iba a regresar al lugar donde los había dispersado. Qué cosa tan hermosa. Dios nos dispersó, ¿para qué? Para que la bendición fuera a todos lados del mundo. Las 10 tribus de Israel están perdidas en todos lados del mundo. Imagínate esta profecía de Jeremías. Puse solo 2, pero hay 88, si no, no acabaríamos. Dice, oí palabra de Adonai, oh naciones, hacedlo saber que costas que están lejos. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como es pastor a su rebaño. Ezequiel dice que de los 4 puntos de la tierra lo trajo de regreso. Y si tú no crees que Israel tiene un plan de Dios, ve la profecía de Isaías 66. Isaías 66 dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. En un solo día. Nace una nación toda de una vez, pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En 1947, el 29 de noviembre, corre video por favor. Si le pones sonido por favor. Tenemos sonido, gracias. El 29 de noviembre de 1947 se hizo la votación después del Holocausto, donde 6 millones de judíos habían sido sacrificados.
Y entonces dice, Afghanistan, los que están a favor de la creación digan sí, los que están en contra de la creación digan no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Belarus, yes. Egypt, no. El Salvador, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Interesante, Grecia votó que no, Yes. siendo en el Nuevo Testamento estaba ahí. Yes. Qué poco entendimiento. Honduras, Para los que no sepan, México se abstuvo. abstain. Iran, no. Iraq, no. Y Lebanon, no. por una mayoría de 48 votos a favor, United Kingdom, 11 en contra y 13 abstenciones, the United States, yes. Israel fue creada en un solo día. Of the DUP Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. En un milagro sobrenatural jamás visto. Y no importa cuántas veces veas este video, yo creo que todos los judíos lloramos y lloramos, porque la promesa de Dios que había hecho, dada en Génesis 15 a Abraham, que te daré la tierra, se había vuelto a cumplir. En Génesis 12 Dios le promete a Abraham que hará una nación tan grande como las estrellas y la arena del mar, y que tendremos descendencia y que seremos de bendición para las naciones, y benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Pero si tú crees que los tiempos de Dios no son importantes, en ese mismo día, en Tel Aviv, en un cuarto, ese mismo día, escúchalo, el 29 de noviembre de 1947, en ese mismo día se le entregó de regreso el rollo de Isaías, que es el único rollo completo del rollo Mar Muerto, que por cierto es el que más profecías tiene de Yeshua, al curador. Cuando los israelíes estaban bailando y escuchando la votación, ¿no? El curador Israel Ben Yehuda estaba viendo y decía: este es el original. Ese rollo lo puedes ver en Israel, tiene más de 2325 años. Es el libro de Isaías completo, son 66 capítulos, por si no sabías, lo mismo número que el número de libros de la Biblia, 66. Y hay 2000 errores entre ese rollo y el Código de Leningrado. El Código de Leningrado es la copia más antigua del Tanaj, antes de que se hubiera descubierto eso. 2000 errores en 66 capítulos. ¿Quieren hacer un teléfono descompuesto ahorita y vemos cuántos errores tenemos en 5 minutos? Y sí, y ningún error es de contexto, sino de comas o letras o espacios. ¿Ok? No es nada, es el mismo, el contexto sigue siendo el mismo. Acuérdate que las vocales no se escriben en hebreo. Entonces, imagínate qué increíble. El 14 de mayo se hace la votación, el 29 de noviembre de 1947, y el 14 de mayo es el día de la entrega. Se entrega el territorio el 14 de mayo de 1948. Esto es Israel. De hecho, este no es el mapa de la entrega. En el mapa de la entrega había menos territorio. Este es el mapa actual, más o menos. Lo café son los territorios ocupados: Gaza, Yehudá y Shomron, Judea y Samaria, Galilea, Mar Muerto, Tel Aviv, Jerusalén. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero dime, ¿es grande o es chico Israel? Es chiquitito, chiquitito. ¿Qué tan chiquito? ¿Qué tan chiquito? Ok, si no sabes, cabe 10 veces en Chihuahua. Mide 22.145 kilómetros cuadrados, perdón. 114 kilómetros de este a oeste. Haces 40 minutos de Jerusalén a Tel Aviv, o sea, cortando el país. Del río Jordán a la playa más larga, 114. En el norte puedes esquiar en nieve
y en la mañana o en la noche, como tú quieras, y en la noche puedes esquiar en Eilat en agua. Haces 9 horas, del norte a sur. Si Sergio maneja 6 horas y media. 13 países rodeando a Israel. Israel es este punto. Todos esos son países árabes. 13 países que en el 14 de mayo todos, escúchame, todos atacaron a Israel. El 14 de mayo. Pensando que los iban a aventar al mar. Interesantemente, lo primero que recuperó Israel fueron los altos del Golán. Y ahorita vamos a hablar por qué. Recuperó los altos del Golán y además ganó otro territorio. Y así ha sido la historia. ¿Por qué los escogió Dios? Por necios y chiquitos. Si hubiera escogido a obedientes y grandes, hubiera escogido a los chinos. Porque la palabra de Dios dice, de lo más viril y despreciado, te escogí. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Cuando tú entiendes Israel, ¿cuántos judíos crees que hay en México? 80,000, 60,000, bien, más o menos. 60,000 dicen los números reales, pero yo creo que somos un poquito más. Pero bueno, 80,000. 80,000 judíos, y los ves por todos lados. ¿Cuántos judíos crees que hay en el mundo? 13 millones. Es todo. Somos el 0.003% de la población mundial. El 11% de la economía lo tienen los judíos. El 28% de los premios Nobel lo tienen los judíos. El 82% de los startups, de los nuevos negocios, los trae Israel. ¿Por qué? Lo bueno es que quiero que hoy no lo veas así, a ellos, no. Tú eres Israel. Tú tienes que entender que hoy eres Israel. Y si no me crees, vamos a empezar el viaje. Vamos a empezar el viaje cuando una nación todavía no era una nación. Y para que se pongan así, padres, voy a regalar unos libros para cuando me contesten bien. ¿Ok? Listo. Ok, vamos a regresar cuando Israel no era una nación. ¿Dónde nace la nación de Israel? No todos a la vez, que me aturde el oído, venga. En Canaán no, de hecho, nace en Egipto, es correcto. No sé quién había dicho Egipto. ¿Ok? ¿Cuántas personas entran a Egipto? Sí, pero los de Bet Shalom no pueden contestar, porfa, porque es trampa. Sí. Sí. ¿Cuántas? Ok, le voy a arrancar 5 hojas a tu libro porque eran 70 nada más. Córrele, vente. Son 70 personas, córrele. 70 personas. ¿Y cuántas salen? ¿Cuántas salen? ¿Cuántas salen? ¿Cuántas? ¿Quién dijo 2 millones? Córrele, vente por tu libro, vente. 2 millones. Salen 773,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Pero si te das cuenta, ¿qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos? Ahora quiero que ya no pienses en Israel. Quiero que a Israel le pongas tu nombre. Juan, Pedro, Manuel, Isaac, Moisés, como te llames. ¿Ok? ¿Qué vieron ellos en Egipto? Al final, obviamente llega José, es gobernador, luego un faraón no se acuerda de ellos, los hace esclavos. Y ya en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 9 al 12, es cuando vemos los famosos milagros. ¿Qué vieron ellos? ¿Cuál es el primer milagro que ven? ¿Cuál es la primera plaga? Por favor, Bet Shalom no puede contestar. El agua se convierte en sangre, muy bien. Y entonces el agua se convierte en sangre. La primera plaga es sangre, ¿estás de acuerdo? Qué interesante. Del agua a la sangre. Hay toda una prédica sobre eso. No lo vamos a desviar hoy. ¿Y cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. Muy bien. La muerte de los primogénitos. Ok, la muerte de los primogénitos. ¿Y qué decía? Te tenías que ¿qué? Matar un cordero perfecto y cubrirlo con la sangre en tu casa para que la muerte no te tocara e hiciera Pesaj, de ahí viene el nombre Pesaj. ¿Qué
Que después tú lo conviertes en Pascua y no tiene nada que ver, pero bueno. Pesaj. O sea, lo que te está diciendo Dios es que si tú te cubres con la sangre del Cordero, la muerte no te tocará y verás milagros. Amén. Egipto significa el infierno, la esclavitud. Y quiero que regreses tantito porque es tu viaje como creyente, no mi viaje como creyente, que es el mismo además, de hecho. Quiero que pienses, ¿dónde estarías si Dios no te hubiera rescatado? Hay una canción hermosa de Jesús Adrián Romero que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras rescatado? Seguirías en Egipto. Pero cuando tú pactas con Dios, con esa sangre bendita, cubres tu casa con la sangre preciosa de Yeshua y la muerte no te toca. Yo escuché tu testimonio hoy, pero aquí tengo a Sergio Friedman, que fue curado de cáncer. Mi hija Dominique, que hermosamente lo primero que preguntaste es ¿dónde está Dominique? Hoy no quiso venir, no, se siente un poquito cansada. No, la conocen ustedes, ha venido aquí. Se cayó de 3 pisos en tu casa en Cancún. Se salió por la puerta, gateó, se fue por el hoyo de las escaleras, 9 metros y medio, 1 año y medio. Literalmente se le entregaron inmóvil a mi esposa. Mi esposa presente aquí salió a la playa y dijo: yo pacté contigo, esta es tu hija, pero si tú me dijiste que si yo pacté contigo, la muerte no me iba a tocar. Y ella escuchó: cosas grandes haré que jamás ojos vio, que oídos jamás escucharon y jamás ojos vieron. Jeremías 33. No le pasó nada. Escúchame, nada, ni un moretón. Cuando pactamos con Yeshua, cuando pactamos con Dios, fue porque alguien como tú tuvo la bendición y las agallas, porque esto es de valientes, lo vas a ver al ratito, de compartir el evangelio para ti, a pesar de que posiblemente te escupan, te digan, te voltean la cara o no te dejen volver a entrar al Deportivo Israelita de México. Y alguien tuvo la misericordia de compartir la palabra. Y cuando tú aceptas esa bendición, las bendiciones vienen increíble. Dios es un espectacular mercadólogo. Espectacular. Cuando tú pactas con Él, ves milagro tras milagro, como tú lo dijiste hoy, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Te pasó así en tu vida? Es que ese eres tú. Estabas en Egipto perdido en el pecado y alguien tuvo la misericordia, te compartió la palabra, tuviste la humildad de creer y decir: te necesito, mi Dios, sálvame. Y te salvó, te rescató de la muerte. Amén. Hoy, al final, si no lo has hecho, vamos a asegurar que salgas de Egipto hoy. Te lo juro. Una vez que te cubres con la sangre de Yeshua, la muerte no te toca. Eres perdonado y Dios quiere conocer tu corazón y te dice: ¿me crees? ¿O solo porque te hice el milagro? Si tú te acuerdas cuando empezaste a ser creyente, no importa en dónde estás. A lo mejor tienes que ser creyente una semana, a lo mejor no eres creyente todavía y a Dios gracias serás creyente hoy. O tenías 20 años, no lo sé. Cuando tú empezaste a ser creyente, viste milagros y de repente Dios te dice: ¿me quieres? ¿O solo porque te hice el milagro? Y entonces te dice: welcome to the desert. Para los que no fueron a Harmon Hall, bienvenido al desierto. Y entonces te dice: ¿me crees? ¿Me amas? ¿Realmente me amas como yo te amo? Vamos a ver si es cierto. Y Dios prueba tu amor. Y después de ver milagros, 1 año, 2 años, 3 años, no sé, dependiendo cada quien su historia, de repente te dice: órale, vente. Bienvenido al desierto. Una pregunta. Pásame otro libro, por favor. ¿Por qué el pueblo de Israel se quedó en el desierto? ¿Falta de qué? ¿Se lo pasan allá a la señorita de blanco, por favor? Falta de fe, Números 13. Escúchame. Israel sale de Egipto,
llegan exactamente en 50 días, por si no sabías, eso es Pentecostés. Llegan en 50 días al monte Sinai. Se entrega la Torah, mismo día se entrega la Torah, mismo día se entrega el Espíritu. Está en el libro perfectamente entendido, explicado. ¿Ok? Y después en 3 semanas ya estaban en la frontera. Y le dice, vayan a ver espías y vean cómo está la situación. 40 días y regresan 10. Están altísimos. Claro, yo hubiera hecho así como... Escucha, después de haber derrotado a la nación más potente del mundo, les dio miedo, les faltó fe. La palabra fe en hebreo es emuná, y de ahí viene la palabra amén, misma raíz. Escúchame, fe es igual a emuná, y emuná es igual a amén, y amén es así sea, no así crea. Oh, qué interesante en hebreo. O sea que mi fe tiene que ver con lo asertivo que yo voy a hacer. No entraron por falta de fe. No porque reclamaron que no había carnita, no porque reclamaron que no había agua, no por el becerro de oro inclusive. Por falta de fe. Esto es un viaje de fe. Y entonces, al final de cuentas, Dios te saca de ese Egipto y empieza a caminar en el desierto. ¿A quién le gusta el desierto? Levanta tu mano. ¿No hay ningún sadomasoquista aquí? Pues déjame decirte que a partir de hoy te debería gustar el desierto. Porque te voy a explicar algo. Claro, ¿cómo crees? ¿Dónde se formó la nación de Israel? En el desierto. ¿Dónde creció su fe? Desierto. ¿Les gustó? No. Pero vamos a ver el lado positivo del desierto. Sus zapatos no se envejecieron. Y Nova Sport quisiera vender esos. La ropa no se echó a perder. Tenían maná, tenían comida todos los días. El desierto es un viaje de fe. La próxima vez que estés en un desierto, dile gracias, porque me vas a subir de escalafón. Y vas a tener varios desiertos. Mientras más desiertos tengas en tu vida, más rápido vas a crecer. No nos encanta, porque no es padre el desierto. Y si crees que no es padre, mira dónde está. Estas son fotos reales de mi último viaje a Israel. Este es el desierto de Sinaí. Obviamente esta no, porque es un mapa aéreo. Pero este es el desierto de Judá. O sea, ellos cruzan, esto es Egipto, cruzan por aquí y luego entran por aquí, ¿no? Y ahí vagaron en el desierto de Judá 40 años. Escúchame, tu desierto tiene que ver con tus dudas. Levanta tu mano y di, si mi duda es grande, levanta tu mano con cuidado sin picarle el ojo al de al lado. Si mi duda es grande, mi fe es chica, ¿verdad? Pero si mi fe es grande, mi duda es chica, es inversamente proporcional. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo quieres estar tú en el desierto? Estar en el desierto tiene que ver con una cuestión de fe. Pero lo que es precioso es que quiero que veas la geografía tantito de Israel. Estamos analizando 22,000 kilómetros cuadrados, o sea que no nos vamos a tardar tanto, no se preocupen. Este es el estado de Israel. Ahí está Siria, Líbano, Jordania, Egipto. Y vamos a ver el norte aquí. En ese norte, en la parte norte de Israel, existe un monte que tú lo has leído en tu Biblia. Es conocido como el Monte Hermón. Y el Monte Hermón es el único lugar de Israel donde neva constantemente en invierno. ¿Te acuerdas que te dije que en la guerra de independencia lo primero que quisieron conquistar los israelíes fue el Altos de Golán? ¿Por qué? Porque ahí está el agua. Allí hay unos pozos que se llama Tel Dan o manantiales. Tel es manantial, Dan de la tribu de Dan. Acuérdense que el Dan estaba en el norte, Manasés y Dan estaban en el norte. Y entonces ahí llega el 70% del agua de Israel. Por eso la primera orden del ejército israelí es conquisten el norte. Y jamás van a devolver el norte de Israel. Va a haber 2 cosas que jamás Israel va a devolver: Jerusalén y el norte. Porque ahí viene la bendición. Está escrito en el Salmo. ¿Por qué no lo lee las Naciones Unidas? ¿Por qué no lo leen las Naciones Unidas? La promesa está ahí.
Dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, de Hermón, ¿a cuál monte? A Sión, que está en Jerusalén. Porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Nosotros cantamos, ¿no? Llueve, ¿no? O manda la lluvia, cual sea tu canción. Qué bueno que no canté, perdón, discúlpame por ofenderte. Cada quien en su micrófono. La realidad es esta. Tú pides que mande la lluvia porque es la bendición. ¿Y dónde estabas mientras Dios estaba preparando tu bendición? ¿Dónde estabas? ¿Dónde quedamos que estabas hace ratito? En el desierto. Entonces quiero que te pongas tus manos así. Vamos a pensar en Abraham y el carnero. Abraham iba subiendo al monte Horeb, monte Sión también. Y del otro lado, sin que él lo viera, iba subiendo un carnero. Si tú sigues caminando en tu desierto, Dios está preparando tu bendición. Pero si Abraham hubiera dudado, se baja del monte y el carnero también se baja. Wow. O sea, quiere decir que mientras tú estás en el desierto y no lo puedes ver, Dios está preparando tu monte Hermón. Dios está nevando en el monte Hermón cuando estás en el desierto. Si dejas de caminar, pues deja de nevar y deja de haber lluvia y deja de haber bendición. Si tú caminas en el desierto, la bendición que tú no ves se está preparando para ti. ¿Está claro? ¿Está claro? De esa agua se genera un espectacular lago que erróneamente se llama Mar de Galilea, porque es un lago. Se conoce como Mar de Galilea. Yo creo que mar, ayer di esta conferencia para unos pastores, me decían, porque hay mucha bendición en los mares. Ok, pero es porque hay mucho aire ahí. Y cuando tú estás ahí, si algún día has estado ahí, literalmente parecen olas como si fuera mar, no lago. Por eso dice que cuando se estaba cayendo la barca, ¿se acuerdan? Y Jesús camina en el agua y Pedro le dice, yo voy. Todas esas historias son aquí. Este pueblo, a ver, este está bueno, vamos a regalar otro libro. ¿Cómo se llama este pueblo? Cerca. ¿No? Tiberias y Tiberias están pegados. Uy, bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Fíjate, Capernaum en hebreo, Kfar Nahum. Y hace toda la diferencia en hebreo. Kfar, pueblo, Nahum, compasión. Qué interesante. ¿Quién vivió ahí? Yeshua. Dice, los vi y mi corazón fue vuelto a la compasión de las multitudes. Kfar Nahum, Capernaum. Cuando tú lees Capernaum no entiendes nada. Lo lees en hebreo. Kfar Nahum, pueblo de la compasión, hace todo el sentido del mundo. El Mesías estaba ahí. Y ahí es donde escuchaste todas esas historias de la pesca milagrosa y todo lo que sucedió en el Kineret. Después ese lago va bajando y hace un río conocido como Jordán. Cuando tú piensas en Jordán, piensas en Jordania, no tiene nada que ver. La palabra real es Yardén. Yored, en hebreo, baja, Dan otra vez. Porque acuérdate que Dan estaba en el norte. Yardén. La bendición que baja de Dan es el río Jordán. En ese río suceden cosas muy importantes en tu Biblia, que es la misma Biblia que la mía. Josué cruza y separa el agua. Yeshua es bautizado ahí. Y fíjate qué hermoso. En Josué 3 decía que los sacerdotes, dice, partiendo el pueblo de Israel de sus tierras para pasar el Jordán, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Una pregunta, cuando Dios se casa contigo en Éxodo 19, dice, y te haré una nación de reyes y sacerdotes. Levanten la mano los reyes, los sacerdotes, las reinas, las sacerdotisas. ¿Y por qué no llevan el arca de pacto? Es tu obligación. Es tu obligación llevar el arca del pacto. Tienes que llevar cargando el acta del pacto para tu pueblo. Y tu pueblo llámale el almendro, Bet Shalom, Interlomas, Huixquilucan, o donde no importa, México. Tú tienes que llevar el arca del pacto porque te hizo una nación de reyes y sacerdotes.
reinas y sacerdotisas para pactar con Dios. Y cuando cruzaron el río, ¿qué pasó? Se paró el agua. Entonces, cuando tú estás pactando con Dios y decides bautizarte, refrendas el pacto con Dios. La última vez que vine enseñaste las fotos de los bautizos de tu congregación. El bautizo no es para que seas salvo, El bautizo es para decir: Hineni, aquí estoy, como Samuel. Hineni, utilízame a pesar de mí. Llévame a lugares más altos. Utiliza mi boca, mis rodillas, mis manos, mi dinero, mi inteligencia. Cuando tú te bautizas es un pacto que tú haces comunitario, se llama tevilá. Hoy los judíos casi ya no se bautizan porque se quisieron alejar de lo más grande del catolicismo, que es el bautizo infantil. Nada que ver. El bautizo era una limpia que tenías que hacerte para pasar puro al santuario, puro al pacto. Pero fíjate cómo entraron, dice: y estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo, repite conmigo, todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, y todo Huixquilucan pasó en seco, todo Interlomas pasó en seco, todo Lomas de las Palmas pasó en seco, todo México pasó en seco. ¿Por quién? Porque tú, como sacerdote, llevaste el arca del pacto. Ahora, ¿tú crees que Israel fue escogido así nada más, ese lugar, o fue escogido de Dios? Para los que no sepan, en el tercer concilio, en el tercer Congreso Sionista Mundial, 1911, las Naciones Unidas le había otorgado Uganda a Israel, donde está Uganda ahorita. Y no lo aceptaron. No lo aceptaron porque agarraron la Biblia y dijeron: en el libro del pacto dice que esa no es nuestra tierra. Y tardaron todavía 37 años en cumplir esa promesa. Y si tú crees que no eres Israel, ahí te va. Saliste de Egipto, te sacó el pecado, caminaste en el desierto, Dios está preparando tu bendición, decidiste bautizarte y mira lo que sucedió. Así como Yeshua se bautiza y empieza su ministerio, el agua baja. ¿Y a dónde termina? En el Mar Muerto. Qué interesante. Agarra tu manita aquí, por favor. Y así, ahora sí entendí. En 22,000 kilómetros cuadrados. O sea, te bautizas y Dios cumple la promesa llevando tus pecados al lugar más profundo de la tierra, 427 metros debajo del mar. El único mar en el mundo que no tiene vida, el único lago en el mundo que no tiene vida. Es tan salado que flotas, y no importa qué tan gordito estás, flotas también, te lo digo por experiencia. Es tan salado. Esto es sal, no se ve muy bien, pero es sal, no hay playa, no hay arena, es sal. Escúchame, 427 metros debajo del mar es el Seol. Está escrito en la Biblia porque yo recuerdo a Miqueas 7 diciendo: sí, Él arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados y jamás se acordará de ellos. ¿Entiendes, Israel, o no? ¿Es tu vida o no? Es lo mismo en tu vida. Te bautizas, hombre nuevo eres, y sales como un hombre nuevo. Mueres a tu vieja naturaleza porque Dios perdona todos tus pecados. Si Dios perdona todos tus pecados y jamás se acuerda de Él, ¿por qué tú te acuerdas de ellos? ¿O te acuerdas de los de tu esposa o tu esposo? Una vez entrando aquí, cruzan y la maná para. Deja de haber maná y Josué 1:8, uno de los versículos más leídos en la Biblia, dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente y no temas, que yo estaré contigo. Y eso como que no nos pasa mucho, ¿no? A Dios gracias, hemos tenido la bendición de predicar en muchos lugares y no necesariamente vemos gente esforzada y valiente. Es la realidad.
Dice que Jericó estaba cerrada, había murallas de 9 metros, y entonces Dios manda que 7 días rodeen la ciudad, y en el día séptimo dice que rodeen 7 veces. Y entonces dice: y cuando tocare prolongadamente el shofar, el cuerno de carnero, que para eso lo trajimos hoy, así que oyeres el sonido de la trompeta, todo el pueblo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a gritar. Vamos a sacar todos los demonios que todavía están ahí. Vamos a sacar todos los gigantes que están ahí, todas las cosas que todas tus murallas que te han evitado entrar a tu tierra prometida. Sí, porque la pelea no es contra gente, es contra huestes de maldad. Y entonces, y caerán, el mulas caerá debajo, y entonces, una vez que cae, irás, ¿cómo? ¿Todos juntos? Derecho y hacia adelante, ¿cómo? El problema es cuando vas con tu bendición, vas así: gallo, gallina, pollito para atrás, gallo. O sea, no vas derecho y hacia adelante. No, a lo mejor por aquí. No, derecho y hacia adelante. Derecho y hacia adelante. ¡Fum! Derecho y hacia adelante. Las murallas significan los gigantes que tenemos en nuestras vidas. Yo no sé tu historia, pero Dios sí la sabe. Dios sabe todavía si tienes murallas o no. Y si no sabes cuáles son tus murallas, no te preocupes. Vamos a hacer algo que hago en mis seminarios de capacitación. Vamos a preguntarle al Espíritu de Dios que nos revele. Quiero que cierres tus ojos y le digas, audible por favor: Espíritu de Dios, te pido que me reveles cuáles son las murallas, los gigantes que tengo que destruir en mi vida para llegar a la tierra prometida, a los planes que tienes en mi vida. Y cierra tus ojos y deja que ese dulce susurro te hable. Y deja que ese dulce susurro te hable. Y seguramente lo que estás escuchando no te gusta, pero lo sigues teniendo ahí. Lo sigues teniendo ahí. Y por eso Dios te lo está revelando. Dile cuáles son esos gigantes, Dios, que tengo que quitar. Dile qué es lo que te estorba de mi vida para llegar a mi Jerusalén, a mi Ir Shalom, a mi ciudad de paz, a la promesa que tienes en mi vida. Y si lo quieres hacer y Dios ya te reveló, te pido que te pares. Te pido que te pares, porque vamos a marchar real, en un símbolo de ser valientes y esforzarnos. Si Dios te dice que te pares, es que te pares y te pongas valiente, que marches 7 vueltas. Y vamos hoy a derribar nuestros gigantes. Vamos hoy a derribar nuestros gigantes. Y vamos a marchar 7 vueltas. No sé si me quieres poner algo así como más militar, ¿okay? Y vamos a marchar, y párate, y vamos a marchar. Y yo voy a contar 1 vuelta, 2 vueltas, marchando fuera, 3 vueltas. Y cuando llegue a 7, yo voy a tocar el shofar, y tú vas a gritar y vas a atar y encadenar a esas murallas, y las murallas caerán y caerán para siempre y serán derribados. Y entonces tú vas a ir derecho y hacia adelante por tu promesa. Listo, vamos marchando. Fuerte en las pies, fuerte, fuerte. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Dile a Dios que te dé esa fuerza que te falta. La palabra Israel dice: el que peleó con Dios y venció, dice en Apocalipsis, al vencedor le otorgaré sentarse a mi lado a juzgar a las 12 tribus de Israel. 4, 5, 6. En esta vas a gritar. Cuando oigas el shofar, gritas con todo. 7.
por la sangre del Cordero. Pueden tomar asiento. Una vez que mueres a ti mismo, la palabra Israel es clave. El que peleó con Dios y venció. Hoy venciste. Hoy venciste. Ahora, tú crees que ya está fácil. Ya venciste, ya te sientas. No. Cuando Josué entró, tuvo que derrotar a los jebuseos, seteos, hititas, filisteos, etc. Cuando le entregaron la tierra prometida a Israel, la primera guerra fue en 48, la segunda guerra en 56, Sinaí. Después en 67, la guerra de los 6 días, donde los judíos mesiánicos renacemos otra vez, salimos del closet, como yo digo, ¿no? Okay. Judíos creyentes en Yeshua, digo, creo en Yeshua. 1977 se junta a Jerusalén. 1973 la guerra de Yom Kippur, donde el ejército jordano estaba a 14 kilómetros de Tel Aviv. El ejército sirio estaba a 1 kilómetro 200 metros del lago de Galilea para quitarnos el agua. Y Dios hizo milagros. Y puedes ver las entrevistas donde dice, ¿cómo? Le preguntan al ejército árabe, ¿y cómo? ¿Por qué dejaron de avanzar? Y respuestas claras de los árabes decían, ¿cómo podía yo avanzar cuando había una mano blanca que me decía detente y había ángeles alrededor? En los últimos años hemos recibido más de 5,000 cohetes de Gaza. Y el pueblo de Israel dice, es que el Iron Dome, la capa de hierro, para los cohetes. No es cierto, solo el 11% son interceptados por la capa de hierro. Más de 4,500 cohetes han caído en territorio israelí y no explotan. Ha habido 8 muertos en toda la historia por eso. ¿Cómo lo explicas? 4,500 muertos. Digo, 4,500 cohetes, 8 muertos. Tú no puedes entender. Y esa es tu vida. Ese es tu país. Tú eres Israel. Tienes la bendición de la protección de Dios. Dios te manda a esforzarte y a ser valiente para llegar a tu nueva Jerusalén. No nos garantiza una vida sin aflicciones, pero sí una vida de victoria con Él. Amén.